Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar esta mañana aquí. Una disculpa un poquito por el tiempo, pero bueno, ya estamos afortunadamente aquí. A Leti y a todos los que están por ahí, muchas gracias. La verdad es que en esta ocasión no se pudo hacer presencial en Veracruz porque tenía yo algunos asuntos que atender aquí en la Ciudad de México, específicamente en el Senado. Pero bueno, les agradezco que a pesar de todo pues, se puedan conectar y comentar algunos temas que me parece a mí que son importantes debido a la problemática que estamos presentando como país y que finalmente pues pareciera que el presidente, el gobierno federal lo ignora y bueno, aduce cosas que tuviéramos que acostumbrarnos a estar amolados y no a procurar mejorar. Me refiero específicamente a esta frase que sacó recientemente de que ahora tendremos que no dejar la austeridad republicana para ingresar a la pobreza franciscana. Realmente el presidente lo que hace es una evocación para tratar de dejar de querer mejorar, de querer que las cosas estén mejor, y por eso habla de la pobreza franciscana, que lo que tiene es más que ver con pues acostumbrarse a que estás amolado y a seguir así. Y me parece que en ningún caso un gobierno debería de ocuparse de ver que la gente se conforme con lo que tiene. Yo creo que en cualquier lugar del mundo lo que la gente espera es que pueda aspirar a mejorar, a tener mejores condiciones, a que haya más seguridad, a que haya más empleo, a que haya más acceso a los servicios de salud, en fin, a que simplemente la vida tenga una perspectiva mejor. Y con lo que hoy tenemos, que por cierto es el único gobierno, con todo lo que se pueda criticar a los anteriores, es el único gobierno que lo que invoca es acostumbrarnos a que estamos amolados, porque así vamos a seguir. Cuando los gobiernos, con todo, insisto, lo que se les puede criticar, han dicho siempre que, bueno, pues hay que mejorar, que las cosas pueden salir adelante, que vamos a ir con estos proyectos, que el país va a crecer. Y lamentablemente, pues esto no está sucediendo en nuestro país porque parece ser que a partir de los programas sociales, que insisto, lo he dicho en varias ocasiones, estoy de acuerdo con que existan, no es únicamente la solución. Hay que buscar que haya inversión, que haya empleo y que haya crecimiento. Y esto, francamente, pues no hay manera de que se pueda recuperar. Y en Veracruz no somos la excepción. Veracruz en Morena nos tiene con más de 26,000 empleos menos. No son datos de Lluvia Rementería, también lo tengo que decir, son datos del INEGI. La encuesta nacional de ocupación y empleo de la ENOE arrojó una estimación que entre los meses de marzo a junio de este año, en el estado de Veracruz descendió el 0,8%, es decir, cerca de 26,370 empleos menos de un trimestre a otro. Eso es una cifra enorme, equivalente a un aproximado de 9,800 personas, considerándolo los 3,296,000 personas en la población económicamente activa de toda la entidad veracruzana. Tan solo la propia ENOE mostró una pérdida de casi 70,000 empleos de diciembre del año 2021 a marzo del 2022. Al disminuir la población ocupada de 3,283,000 a 3,210,000 personas. Esto es una cifra que de repente cuando comparamos 3,283 contra 3,210 pareciera poca cosa, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de 70,000 personas que perdieron el empleo y eso es muchísimo. Estamos hablando de a lo mejor ciudades enteras, si lo pusiéramos en esos términos, cuando hablamos de la ocupación económicamente activa. Y ante la actual inflación, que se está perfilando, por cierto, los datos los datos económicos de la inflación que tendrá que haber INEGI, creo que es el próximo martes 9, si no recuerdo mal, pero se estima ya que puede andar por el orden del 8,16%. Y por supuesto, esta inflación con miras a prolongarse durante todo el año 2023. Es entonces necesario que este gobierno promueva urgentemente acciones efectivas para el desarrollo económico, en beneficio pues, de todos los veracruzanos, dejando la improvisación, el desconocimiento de cómo gobernar y a veces la negligencia, que parece que ha sido el sello de la casa. Hoy tenemos condiciones que no permiten
asegurar que el gobierno esté haciendo bien las cosas y por supuesto que lo que llevan es simplemente a reflexionar qué es lo que hay que cambiar. Bueno, desde un punto de vista político, digamos, lo que hay que es cambiar de gobierno, pero pues no lo podemos hacer ahora. Lo que tenemos que hacer es simplemente pedirle al que está que se ponga a trabajar, que haga las cosas como deben de hacerse y que simplemente deje de lado todas estas cuestiones que pareciera en un remedio de lo que hace el presidente a nivel nacional, el criticar simplemente de las cosas del pasado, sin ocuparse de que ya tienen casi 4 años gobernando y no nada más no se ven cómo se puedan dar los resultados. Otro asunto que quisiera tocar, que esto es ya más de orden nacional, porque es importante hacerlo. Esto habla de cómo aquellas obras que simplemente se sueñan, se piensan y de repente se echan a andar, bueno, pues no necesariamente salen como las imaginamos. Me refiero al aeropuerto Felipe Ángeles, que el presidente inauguró pues, hace unas cuantas semanas, y preocupa demasiado que aerolíneas, como por ejemplo Aeroméxico, ya esté cancelando o esté suspendiendo vuelos porque simplemente no tienen viabilidad. Y esto no es una culpa de la aerolínea, hay que decirlo, ni es culpa de los neoliberales, de los conservadores, de nadie de eso. Simplemente es una obra hecha mal planeada, una obra que no tiene las condiciones adecuadas para que la gente llegue, no se han concluido las obras de acceso y entonces pues simplemente se cumplió con este anhelo, con esta insistencia, con esta aspiración del presidente de hacer un aeropuerto. Y sí, ahí está el aeropuerto, ahí está hecho, pero el aeropuerto no funciona. Entonces cuesta muchísimo dinero, no es rentable para el país y esto tendría que resolverse, pues, de entrada. Ya el aeropuerto no lo podemos quitar de ahí está, y bueno, pues ahora que se ocupe. Lo que se tiene que resolver es la situación que está en este momento marginando la posibilidad de que sea rentable, que no hay accesos, que no se han concluido. Esto debió de haberse hecho de manera simultánea, lamentablemente no fue así. Y agregar otro ingrediente más, que no hay las autorizaciones internacionales para poderlo hacer funcionar, para que reciban vuelos del extranjero. Entonces, bueno, está realmente la situación muy complicada porque hemos visto algunos vuelos en que viajan 4 personas. Bueno, no los hemos visto, lo hemos ya reportado, lo hemos conocido. Y lamentablemente, bueno, pues 4 personas viajando en un avión de una línea como Aeroméxico, pues nos podemos imaginar que son más los tripulantes entre pilotos y personal a cargo que pues las personas que viajan. Esto es realmente increíble. Pero es lo que estamos pasando. Entonces, esperamos que una vez que se satisfizo pues el capricho, hay que decirlo así, del presidente de hacer un aeropuerto, pues ahora hagan lo necesario para que pueda empezar a funcionar. Estamos esperando también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues haga lo necesario para poder adecuar las instalaciones aeroportuarias, todo el sistema aeroportuario nacional, para que podamos dejar ya de lado esta calificación que nos tiene degradado y que por supuesto mientras esto no recuperemos la categoría en aviación internacional, no vamos a poder tener nuevos vuelos internacionales, nuevos destinos, ya no solo el Felipe Ángeles, sino incluso a algunos otros aeropuertos. Es así como están las cosas y por eso es que de repente, pues, esto que no se dice son la explicación de que los aeropuertos no funcionen, de que las líneas también tengan problemas económicos, de que no se pueda generar mayor turismo. En fin, hay cosas que se tiene que dar. Y por último, comentarles ya en otro tema también, pues que es conocido, es la nota hoy, pues, lo que tiene que ver con la elección del partido en el gobierno del día de ayer y del sábado, en donde francamente, con todo lo que se diga, con todo lo que quieren, han salido sus dirigencias a ponderar y a evaluar bien, digamos, lo que sucedió. La muestra clara es que no se puede pensar en que un partido que llevó a cabo una selección de sus consejeros en pues, los distritos del país, 10 por distrito, para más de 3,000 consejeros, pues pueda llevar una elección tan salpicada de incidentes como estas. Y no me refiero solamente a los incidentes violentos, porque hay quien dice, es que solo hubo problemas en 11, pues en 11 centros de votación. Y luego cuando hablamos del número de boletas de personas que dicen que fueron a votar, pues la verdad es que cuando uno hace las divisiones de cuántas personas dicen que fueron entre el número de horas del día,
pues simplemente no da, no hay posibilidad de que eso suceda y entonces estamos hablando de un engaño más, mintiéndole a la gente porque pues eso no pudo ocurrir. Y cuando digo de los 11 lugares que hubo, según ellos, problemas, hay que decir que también hubo prácticamente en la totalidad un acarreo descomunal. Realmente lo que vimos fue imágenes en donde aquellas prácticas que, bueno, tanto criticaron, que tanto dijeron que los acarreos, que esto, bueno, pues resulta que lo hicieron ahora, pero veces, muchas veces más el acarreo de lo que se hacía antes. Y entonces, y la condición, porque hay también videos en no pocos lugares del país, en donde dice, bueno, pues que yo tuve que venir porque si no mi programa social me lo quitan, me lo cancelan. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante simplemente población amenazada que se ve obligada a ir porque si no, o le quitan su empleo o le quitan su, pues su programa social, el acceso al programa social. Hay funcionarios en algunos estados, Veracruz es uno de ellos, en donde le dijeron, tú tienes que traer aquí a por lo menos a 10 personas, si no, corre el riesgo tu empleo. Por supuesto, no se puede decir el nombre, pero así fue, gente molesta que al final tiene que ir porque había prácticamente un pase lista para poderlo llevar a cabo. Entonces, cuando este partido se muestra con esta crudeza como realmente es, según parece, bueno, pues lo que nos deja claro es que no se puede pensar en ningún caso en que este partido y su gobierno, el gobierno de México, pues pretenda desaparecer al INE para poder hacer un instituto distinto, paralelo, controlado por ellos para manejar las elecciones. Sería la muerte, sería realmente el jaque mate de la democracia en nuestro país. Y eso no lo podemos permitir. Bueno, hasta aquí me quedo ahora y estaría pendiente si tienen algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto los atendemos. Veo por ahí, me parece, la mano de Eli y de Noemí, me parece que son. Adelante, pues, el que guste primero, con el orden de aparición. Eli, si puedes comentarnos. Gracias, senador. Ricardo Monreal mencionó que el Senado ahora va a jugar su papel en este diferendo por el TEMEC entre Estados Unidos y México. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes, la posición de ustedes en este sentido? Porque Monreal dice que pues hay que jugar como un solo país. Yo coincido, bueno, perdón, sí, terminaste, Eli, para poder preguntar. Sí. Okay. Yo coincido en que hay que jugar como un solo país, pero lo que hay que jugar es con las reglas que el país firmó y que el país pactó. Hay que recordar, Eli, que esta negociación de este último tratado y firma posterior tardó meses en poderse negociar. Se habló no solamente el tema energético, que es digamos que el meollo del diferendo, sino también se habló de cosas adicionales a la parte energética y se fueron resolviendo cada uno de los planteamientos de las dos partes. También hay que decir, por ejemplo, que fue México el que insistió en que se diera este capítulo de consultas para que pudiera haber pues el acceso a través de ellas a resolver las diferencias que pudiera haber en el orden comercial, como en cualquier relación comercial, en donde hay alguna pequeña diferencia en la duración del acuerdo. Y bueno, pues, ¿cuál es el mecanismo? México lo propuso, lo cual estuvo bien, porque eso permite a los socios comerciales, que de repente no son los más potentes, pues tener la posibilidad de acudir en un mecanismo establecido en el propio acuerdo para resolver cualquier posible controversia. Es lo que están haciendo ahora Estados Unidos y Canadá y están diciendo, oye, esto que firmaste no es exactamente lo que estás haciendo. Estás generando una política a partir de tu gobierno donde les da preferencia a ciertas empresas, el caso específico, Comisión Federal y Pemex, y que por supuesto pues va en detrimento de lo que establece la literalidad del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente en esto que dice Monreal, de resolver con el texto qué es lo que se está haciendo, qué es aquello que a lo mejor no está atendiendo México, cuáles son los argumentos de unos y de otros, y bueno, nosotros pronunciarlo. Para ellos hay mecanismos que no van a ser necesariamente atendidos en primera instancia, por supuesto, al Senado.
Después, como bien se dijo también, como la política exterior del gobierno es responsabilidad constitucional de la Cámara de Senadores, pues habrá que atenderlo. Mientras tanto, hay que estar atentos a ver cómo se van a resolver sus diferencias. Y ojalá, de verdad, ojalá se resuelvan y se resuelvan para bien del acuerdo, porque hay que decir que México hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y la importancia que esto tiene no es un asunto en materia energética, es un asunto en la vida misma, en la economía del país. El propio presidente lo dijo, ahora dijo, no, bueno, es que no vamos a permitir que se vulnere la soberanía, que no es tal eso, pero dice, pero no vamos a romper. Entonces yo no sé cómo pueden caber las dos cosas y al final de cuentas se habla de pues que no van a ir atrás y que en todo caso, que porque se tiene la razón se va a actuar como el presidente dice. Yo lo que esperaría es antes de emitir más juicios, simplemente ver de qué manera se están resolviendo pues estas controversias en este capítulo de consultas. Gracias, Julen. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha? Hola, Noemí, ¿cómo estamos? Buen día, sí te escucho. Hola, muy bien. Gracias, senador. Pues preguntarle justamente el tema de la movilización que hizo el gobierno de Veracruz y como bien lo comenta, los testimonios de que se les pedían 10 personas para acudir a votar y les pasaban listas, pues es evidente, ¿no? Pero más allá de la denuncia y de lo evidente, de lo que documentamos los medios de comunicación, va a haber denuncias, porque pues parece que a pesar de que suceden estas prácticas no hay denuncias. No sé si ustedes estén documentando y van a presentar algún tipo de denuncia y ante qué instancia, porque pues no vemos hacia dónde podría ser. Y dos, preguntarle el mensaje de la austeridad republicana que pasa ahora a pobreza franciscana. No sé si esto vislumbre o puede ser un mensaje para la reducción de las participaciones federales de los estados. En poco tiempo vamos a volver a discutir el tema del presupuesto. Y cada año hay reducción a los estados, aunque no se quiera admitir. Por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que les recortaron tan solo en Veracruz a más de 16 municipios, argumentando que ya no son tan pobres como antes, pues al final, año con año, les siguen quitando dinero a los municipios. Entonces, preguntarle si este podría ser un mensaje velado del presidente de que va a haber reducción de participaciones federales en el presupuesto 2023. Esa es mi pregunta, senador. Gracias. Buenos días. Gracias, Noemí. Buen día también. Mira, yo empezando por el tema de los acarreos y el desvío de recursos, porque de eso estamos hablando. No, a ver, nadie en su sano juicio puede creer que Morena haya hecho de su dinero esos movimientos para acarrear la cantidad de personas o para transportar, para decirlo con mayor propiedad, a esa cantidad de personas en Veracruz y en todo el país. Pero bueno, en Veracruz, que es el estado del que nos referimos, la verdad es que fue ominoso la forma en que lo hicieron y por supuesto que esto puede ser constitutivo de delitos en materia electoral, por supuesto, desvío de recursos. Hay que recordar que los partidos políticos son pues, instituciones de interés público que viven del recurso público. Entonces, esto tiene que someterse al escrutinio y por eso están sujetos a las leyes electorales y sobre todo a la fiscalización. Entonces, bueno, seguramente, bueno, no seguramente, sé que el partido tiene registro de todo esto, no me refiero solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, para presentar pues las inconformidades y las denuncias pertinentes. Seguramente se hará en el momento, pues, no lo haremos nosotros en la Cámara de Senadores, pero sí el partido, para poder llevar a cabo pues estos señalamientos, porque la verdad es una vergüenza que hoy todavía en los tiempos que vivimos pues estas cosas se estén dando como sucedieron, ¿no? En donde hubo, por supuesto, aquello que criticaron fue lo que más ocuparon. Y luego paso a comentarte el tema de lo del presupuesto. Miren, el presupuesto tiene un fin como todo, tiene la proyección de un gasto y ese gasto debe ocuparse, sí tiene que hacer con una racionalidad muy efectiva, tiene que procurarse pues razones de conveniencia para ejercerse o no. Pero lo que no se puede plantear es el gobierno federal, ni ningún gobierno, es simplemente reducir el presupuesto para entonces poder pues ahorrar dinero. Porque el presupuesto no es para ahorrar dinero, el presupuesto es para ocuparse en aquello que la población necesita, que el gobierno le ayude. Esto es, los mismos programas sociales, la infraestructura básica que necesitan los municipios
y bien lo dices, no vaya a ser un mecanismo para luego poder justificar, pues te sigo reduciendo participaciones, porque eso al final de cuentas, si algún municipio, no quiero mencionar ninguno, del estado de Veracruz recibe menos dinero, pues eso va a quedar ahí aislado, pero ese dinero me sirve a mí para otras cosas a nivel federal, y la excusa, el pretexto, el argumento, pues sería que hay que seguir reduciendo el gasto. Y eso no es un gasto. Hay cosas que sí pueden ser un gasto en algunos temas del presupuesto, pero hay otros que son inversión, porque el dinero que llega a los municipios, que obviamente se tiene que ocupar bien, es dinero que puede resolver problemas a la gente, y de eso se trata. Si no, el gobierno, ¿para qué quiere el dinero? Sino para ayudar a la población a resolver aquello que la población de manera individual no puede hacer. No pueden hacer los ciudadanos de un municipio ir y pavimentar una calle. ¿Quién lo tiene que hacer? El municipio. El municipio tiene que tener recursos. Si de repente a partir de estos anuncios que se hacen, bueno, pues ¿a quién se va a lastimar? Justo a la gente, a la que dicen tanto defender. Entonces, yo creo que habría que poner ojo avisor en eso, estar muy pendientes y, por supuesto, pedir al gobierno que entienda que el presupuesto no es solamente para reducir. A ver, cuando hablan de reducir viáticos, pues sí, está bien, pero cuando hablan de reducir coches, bueno, pues la compra de coches o equipos, está bien todo eso. Pero cuando le pegan ya la operación y realmente lo que hacen es una ineficacia enorme en temas de mantenimiento. Lo vimos ahora lo del aeropuerto de la Ciudad de México, donde no se había invertido en mantenimiento, en donde no se justificó por qué no se había hecho, y en muchas obras que han venido sucediendo, en de repente en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, pues siguen ahorrando y siguen ahorrando en cosas que son vitales, porque al final perjudican a la gente. Entonces no hay una manera en que se pueda justificar que el presupuesto deba de reducirse y reducirse, porque si esa fuera la clave, pues pónganlo en ceros, y entonces ya nos ahorramos todo, paguen los sueldos y no hagan nada más. Entonces, pero ese no es el camino, evidentemente. Lo que se necesita es estar conscientes de que el presupuesto tiene una razonabilidad para poder hacer que el país funcione. Y si solamente te dedicas a restringirlo, a restringirlo, a restringirlo, lo que vas a provocar es un problema más serio para la población, aquella a la que supone se debe dedicar el gobierno a defender y ayudar. Buen día, senador. No pasa nada, bueno, aquí estamos. Comentarle, bueno, lo que vimos el fin de semana, que fue muy grotesco, y que, bueno, pues se habla mucho de la falta de respeto a las leyes electorales. Lo que nos comentaron el fin de semana algunas personas inquietas por todo lo que sucedió, es que, bueno, ¿qué va a pasar de aquí al 2024? Y, bueno, pues, ¿qué acciones se pueden tomar? Porque, bueno, pues hay una intención de desbaratar el sistema que hay en este momento en el INE para imponer otro. ¿Qué acciones van a tomar los senadores? ¿Qué va a decir el partido, además, el PAN? Porque, bueno, pues lo que ven es que va a haber un riesgo en las próximas elecciones. Mira, Lulú, buen día. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que lo que dices es verdad. Inicias en esta participación tuya diciendo el respeto a las leyes electorales. Evidentemente ese respeto no sucedió en ninguna parte. En Veracruz, menos. Veracruz fue ejemplo, por cierto, nacional de algunos de los videos más publicitados, precisamente por los desórdenes que hubo tan fuerte en algunos lugares de nuestro estado. Y cuando hablamos de respeto a las leyes, pues da mucha preocupación el que pues Morena simplemente pues sea omiso en el cumplimiento del respeto a la ley a partir de lo que se establece en materia electoral, porque esto que vimos, por supuesto, no tiene precedente, porque sí había habido esta transportación masiva de electores a un proceso, sí la había habido, el PRI era especialista en ello en los años hace 20, 30, 40 años, pero esto que sucedió, bueno, supera con creces cualquier condición, o sea, y con absoluto descaro, por cierto, porque estaban los autobuses ahí estacionados uno tras otro, en muchísimos lugares, hubo denuncias anónimas, se entiende además por qué, en los señores que a mí me obligaron, yo soy funcionario de tal o cual dependencia, y me obligaron a ir yo y 10 personas, y los tengo que acreditar para que se pueda ver que el proceso va bien, si no, bueno, pues tendría que pagar las consecuencias. Y esto, pues, es algo que no se debiera de permitir. ¿Y qué se va a hacer? Porque tu pregunta dice, bueno, ya está sucediendo esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es defender al INE. Afortunadamente, para que pueda haber
un atentado contra el árbitro electoral, que por cierto, dígase lo que se diga, a nivel nacional va cada proceso acreditando con mayor fuerza su institucionalidad, porque ahí está el INE y hubo elecciones en junio pasado, no hubo problemas, hubo el año pasado, no hubo mayores problemas, hubo en el 18, tampoco hubo problema. Entonces, es una institución que cada proceso se va fortaleciendo, va creciendo, y lo que tenemos es que respaldarla. Y decía yo, afortunadamente, no pueden destruirlo solos, necesitan 2/3 partes de la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que esto pueda llegar a modificarse las reglas de operación en materia electoral. Y por supuesto que no lo vamos a permitir. El PAN lo ha dicho claro, la Alianza Va por México lo ha dicho claro, no se va a transitar en ninguna reforma que atente contra la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral y que ponga en riesgo la democracia en este país. Lo que quieren es ahora tomar el control en la propuesta que tienen de la instancia que, digamos, lleva a cabo las elecciones. ¿Para qué? Pues simplemente para poder resolver sobre cuál es la determinación de pues de las elecciones, del resultado de las elecciones en los próximos años. Y esto tenemos que estar todos juntos, los que creemos que debe haber un árbitro electoral justo, debemos estar juntos todos pues para defenderlo. Cada vez, por cierto, en las redes sociales, a partir de la denuncia, o más bien del movimiento pues, tan penoso de acarreo y todo que hubo ayer, y los desórdenes del fin de semana, no solo de ayer, en Morena, bueno, pues se pudo observar cómo en redes sociales una gran cantidad de gente, inmensa participación de gente, diciendo que si esto es lo que hacen con su partido, es lo que quieren hacer con el INE, que no se permita. Entonces va cobrando más fuerza cada día aquella idea de que hay que respetar al INE, de que hay que defenderlo. Lo mismo que al Tribunal Electoral, porque con todo y que no les gustan sus sanciones, pues no les gusta. ¿Por qué? Pues porque rompe la ley y entonces, bueno, viene la sanción y pues no les gusta que nadie les diga nada porque están acostumbrados a vivir en la impunidad y simplemente con que el jefe de ellos, que es el presidente, diga que está bien, ya no les importa ninguna ley, ninguna jurisdicción que se tenga que cumplir. Y eso es lo que tendríamos que estar muy pendientes, Lulú, de evitar que suceda, porque es la forma en que vamos a garantizar en el futuro la estabilidad y que gane el que tenga que ganar y que la gente diga, que la mayoría decida. Hola, senador, soy Isabel Ortega. Hola, Isabel, buen día. Llegué un poquito tarde. Oiga, nada más para saber, ahorita que usted mencionaba el tema de Morena y todo este acarreo, ¿hay posibilidad de denunciar? ¿Ustedes como oposición podrían presentar algún recurso, alguna acción justo para pues evitar esto o para que se sancione más bien? Y por otro lado, ya hay dictamen de la ley NALE. Usted fue una de las voces que pues criticó, ¿no? Más allá de la posibilidad de competir, pues esta irregularidad de menos de 72 horas ya tiene ley a modo para NALE o para Ricardo Agüed, cualquiera de los dos. O para quien se ofrezca, Isabel. Buen día, Isabel. La verdad es que, mira, inicio con el primer comentario. Sí se puede denunciar porque evidentemente hubo acarreo, hubo transportación masiva de personas. En Veracruz muchísimo, pero en otras partes del país también. Los partidos se están ocupando ya de eso. Yo no podría dar mayores pormenores porque no los tengo, no es nuestra responsabilidad en el Senado, pero evidentemente pues sí lo es el decir que esto que vivimos pues desnuda completamente a Morena de cómo en su origen, cómo en su formación pues es un partido que simplemente dice una cosa y hace otra. Dicen que van a respetar la ley y bueno, pues vimos que no la respetan. Realmente, pues son omisos, totalmente omisos en el respeto a la ley en materia electoral. Y esto se tiene que sancionar, se tendrán que acudir a los tribunales en materia electoral. Y respecto al otro tema que me dices, pues efectivamente es muy triste, y otra vez Morena, por cierto, pues tiene que recurrir a una mayoría que tiene en el Congreso local de Veracruz, suficiente en votos para poder modificar la Constitución. Estaría bien si la modificación a la Constitución fuera para cosas que a Veracruz le sirvieran. Lo que no se puede entender es que se haga simplemente una modificación a una ley que debe ser de orden general para beneficiar a una persona. Porque, a ver,
no hablemos de obviedades, claramente está diseñada para que pueda esta persona, pues, aspirar a un cargo que de otra manera, pues, tendría por lo menos que traspasar por un asunto en tribunales que pues no se sabe cuál pudiera ser el resultado final. Ellos han dicho, rápidamente han dicho que ya tenían derecho, que es en tal estado, que en otro estado, y eso no es el problema. El problema es que lo que se está viendo aquí es que con tal de beneficiar a un actor político de un partido, el Estado de Veracruz modifique la Constitución General del Estado. Eso es realmente lo increíble, que se tenga que modificar, no una ley cualquiera, la Constitución para ayudar a una persona, para que pueda permitírsele participar. Más allá de que finalmente la pongan o no la pongan, si gane o no gane, de hecho es simplemente el hecho de estar modificando la Constitución del Estado con el único fin, porque es de ayudar a una persona, es lo que es inadmisible. Es realmente increíble que eso esté sucediendo. Así es Morena, y por eso lo importante de decirle a la gente que esto pues no tendría por qué seguir sucediendo así, que tenemos la oportunidad, los veracruzanos particularmente y los mexicanos a nivel nacional, de detener pues esta situación, que lo que han venido a hacer es simplemente apropiarse a través de los congresos locales y del Congreso Federal de la posibilidad de cambiar cosas en beneficio de ellos. Cuando hablan de primero, sí, primero Morena y luego los pobres, porque la verdad es lo que están haciendo, es lo que están provocando y están pues con estas modificaciones, insisto, desnudándose como son, como unos autoritarios que imponen y que no tienen ningún respeto por el cumplimiento de la ley. Senador, ¿se puede hacer algo? Porque se trata de la Constitución. Entiendo que podría ser incluso contrario a la federal, que podría caer ahí en una acción de inconstitucionalidad. ¿Ustedes ya revisaron esa posibilidad? Mira, yo sé que ya el departamento jurídico, la dirección jurídica del partido a nivel nacional ya está revisando el caso. No podría darte detalles porque pues no los tengo. Esto, si no mal recuerdo, apenas sucedió el ingreso de esta iniciativa el jueves de la semana pasada. Hoy estamos a lunes y bueno, ya hay dictamen, como dices tú, un dictamen express, pues sí, le surge ya acabar con el tema, dejar libre a su aspirante, a quien es la única beneficiaria hasta ese momento directa de esta modificación, vergonzosamente, dejarla ya lista. Pero bueno, la dirección jurídica del partido ya está revisando el asunto. Yo sé positivamente que lo está revisando y bueno, pues esperemos a ver qué resuelven y qué se puede hacer. Hay otros actores de los distintos partidos que plantean pues un asunto en la corte. Hay que verlo si hasta allá se puede llegar. Yo lo que creo es que más allá, esto no tiene una dedicatoria contra ninguna persona, lo que tiene simplemente a que no puedan hacer estas modificaciones o no deban hacer estas modificaciones simplemente con dedicatoria individual. Debe de ser la ley general y la Constitución, pues ni se diga, ¿no? Entonces yo creo que habrá que esperar a ello y seguramente pues estaremos pues dando noticias sobre esto en los próximos días. Veo una mano a Sara Landa. Sara tiene levantada la manita. Adelante, lo que veo es que tiene deshabilitado el micrófono. Bueno, en lo que Sara puede habilitar su micrófono, hay en el chat un comentario de Virginia Cubillas. Dice, lamentablemente se aceptaron reformas para favorecer a minorías. Y ahora, ¿cómo se podrá detener esta cascada de modificaciones que perjudican a todos? Perdóname, Leti, ¿para beneficiar a quién? ¿Las modificaciones para beneficiar a quién? No se escuchó esa parte. Para favorecer a minorías. Ah, ok. Y ahora, ¿cómo se podrá detener esta cascada de modificaciones que perjudica a todos? Es Virginia Cubillas, de Córdoba. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de estas minorías, pues, ¿qué más que la famosa denominada ley Nale, ¿no? Lo que estamos hablando es de una ley para una persona, una modificación de la Constitución para una persona. Y ha sido el caso en otros asuntos donde ha sido para temas particulares. Yo creo que lo que hay que hacer es, ¿cómo evitar esto? Pues simplemente que se logren equilibrios en las próximas elecciones en el Estado y en el país. Mientras tanto, atender o observar que aquellas modificaciones que se vayan haciendo
a las leyes o a la Constitución, pues no violenten precisamente lo que establece la Constitución del Estado o la Constitución General de la República. Y en todo caso, de ser así, bueno, controvertirlas por la vía correspondiente. Eso es lo que tendríamos que hacer. No hay más de momento que hacer, porque ese es el camino que la ley permite y es el que debemos de actuar. Gracias. Gracias. Sara ya dice que no puede abrir su micrófono, pero dice, tal vez ya lo comentó, pero quisiera saber su postura como panista en torno a la vinculación al proceso del exfiscal Jorge Winkler. Yo lo que creo es que es una más de las persecuciones que se han venido haciendo en el Estado a personas que más con un ánimo parece de venganza que otra cosa. Me parece que lo que se tiene que pedir, exigir, pues, no pedir, exigir, es que haya un trato justo, un trato apegado a la ley y que no se violenten los derechos que tiene él como cualquier persona. Y que cuando se resuelva, como seguramente será el caso, como pasó con Del Río Virgen, como pasó con el alcalde que acaban de liberar también hace poco, bueno, pues simplemente se le permita pues obtener su libertad nuevamente y estar en condiciones de llevar a cabo su vida de manera normal. Me parece que hoy lo que estamos es acudiendo a un Veracruz en donde pues la justicia es selectiva y se aplica pues a quien el gobierno quiere y se deja en libertad también a quien el gobierno quiere. Y eso no lo podemos permitir. Se ha levantado la voz desde el PAN, se ha levantado la voz desde distintos ciudadanos y organizaciones, precisamente para evitar que esta condición se dé. Y luego, pues ya ha sido Veracruz el estado señalado, lo sabemos todos, pues de manera reiterada, por violentar los derechos de las personas, los derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos delitos que tienen que ver con ultrajes a la autoridad y la retención de las personas a partir de la supuesta comisión de un delito de estos, se ha utilizado más para perseguir actores o para simplemente intimidar a personas con un beneficio que no es el de la colectividad, sino un beneficio que corresponde estrictamente al gobierno. Gracias. ¿Alguien más por ahí, Leti? Perdón, Noticias La Fuente tiene su mano levantada también. Adelante, por favor. Micrófono, gracias. Hola, buenos días. Soy Rosalinda Morales, senador, para preguntarle sobre este mismo tema de Jorge Winkler. Entonces, desde su percepción, ¿no le quedaría más al exfiscal que buscar el apoyo federal para que se pudiera a lo mejor repetir lo que pasó pues en anteriores casos, donde a final de cuentas terminan saliendo algunos libres ya cuando interviene la justicia federal? Yo creo que él tiene que acudir, Rosalinda, buenos días, perdón, antes que nada. Yo creo que la justicia o el exfiscal Jorge Winkler debe de acudir a todas las instancias legales que le sean posibles. Es lo correcto, y su defensa seguramente así lo hará y lo hará bien, y esperando que pues resuelva de manera favorable y que sobre todo se aplique la ley de manera adecuada, que sea justa su aplicación y apegada a derecho. Eso es lo único que se está pidiendo, no estamos pidiendo nada extraordinario, y que se deje de lado esta persecución que se viene haciendo a actores políticos, actores del pasado, simplemente con un ánimo de pues lastimar a los gobiernos que estuvieron en el estado de Veracruz, que al final de cuentas, pues esa no debía de ser la condición. Si hubiera algo, bueno, pues está bien, nadie está pidiendo que sean omisos en el cumplimiento de la ley. Lo que sí estamos exigiendo es que no sea a partir de una intención provocada por un malestar que tenga su origen en materia política, pues de repente se persiga a personas, que pareciera que es lo que está sucediendo en Veracruz, no solamente en este caso, en muchos otros. Por eso es que cuando se habla de este tema, pues rápidamente se encuentra cuáles son los razonamientos a partir del cual se enderezó todo esto que lastimosamente quedó evidenciado al gobierno, pues un gobierno que está reprimiendo a la oposición, a los que piensan diferente a él. Gracias. Gracias, Rosalinda. ¿Alguien más? Oiga, ¿y cree que eso les va a ayudar para capitalizarlo en votos? Es decir, aplicar esta estrategia de promover esta detención para luego obtener pues beneficios en las urnas. ¿Te refieres que si les va, Isabel, que si les va a ayudar a ellos?
Sí, no, sí, no, a Morena, que si cree usted que pueden capitalizar esta detención como en el pasado ocurrió con Duarte, ¿no? Que utilizaban este tema de detención de determinadas figuras para luego capitalizarlo en las urnas. Pues mira, no lo sé, pero yo ni siquiera estoy seguro que tengan la intención de capitalizarlo en votos. Más parece que más bien la intención es de carácter más revanchista, de una venganza, de alguna cosa, pues una vendetta, de una persecución política, más que la intención per se de capitalizarlo en votos. Eso es lo que yo, pues, entendería, yo vería. Al final de cuentas, no sé cuál sea su fondo, su motivación de origen, pero cualquiera que sea, si es para capitalizarla en votos o si es para esto que ya dije, al final de cuentas, pues no es para el cumplimiento de la ley restricta. Entonces, estamos ante una desviación, ante una tergiversación de lo que es la aplicación de la justicia que no debía de ocurrir. Bueno, no sé si hay alguien más. Si no, bueno, pues ya no nos entretendría. Y solo me restaría agradecerles mucho el que estén aquí. Bueno, como les dije al inicio, algunos no habían llegado todavía. No pudimos hacerlo de manera presencial como era nuestra intención. Las próximas semanas la haremos de ser posible. Luego teníamos que estar aquí en la oficina en la Ciudad de México y por eso lo hicimos por esta vía. Les agradezco muchísimo el que se hayan conectado, el que estén aquí con nosotros y bueno, pues estaremos en contacto y ojalá con la intención de poderlos saludar personalmente pues en los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días y buena semana.